Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Star Atlas Spanish. Como lo prometido es deuda, te voy a dejar aquí la masterclass que hice el otro día para el clan de Quimera de Star Atlas, del metaverso de Star Atlas, donde explicaba cómo crear tu empresa en el metaverso, una pequeña introducción al mundo de las startups. Básicamente es una hora y 20 de contenido que te voy a dejar a continuación, donde cualquier duda que te surja me la puedes dejar en los comentarios. Pero lo más importante de este vídeo, vas a ver que es muy fácil de digerir, es coger esos conceptos básicos que la gente no suele conocer, tener varias herramientas, trucos, cosas que son ideales y necesarias para poder montar un negocio y también cómo captar el capital para poder lanzarlo. En ese sentido espero que te guste. Si es así, dale al like a este vídeo cuando hayas visto la sesión, suscríbete si todavía no te has suscrito y dale a la campanita. Voy a hacer más masterclass sobre creación y desarrollo de negocios dentro del metaverso, así que si te gusta, insisto, sígueme en el canal. Un abrazo y te dejo con el vídeo. Lo primero que me gusta en este tipo de sesiones hacer es intentar con una especie de lenguaje, porque al final a mí me pasa mucho en este mundo. Para los que no me conozcáis, no suelo hablar mucho sobre mi persona, sobre mi experiencia y tal, pero bueno, básicamente yo desde muy jovencito he sido emprendedor, he montado mis propios negocios, todos ellos tecnológicos, digitales, aunque yo vengo de una familia donde mis hermanos eran muy buenos estudiantes. Y yo era muy mal estudiante, de hecho repetí curso en el colegio, me expulsaron del colegio por bueno además, tuve que irme a otro instituto donde básicamente te aprobaban por pagar, tuve una infancia y sobre todo una adolescencia muy complicada porque me relacioné con gente que no era excesivamente recomendable, incluso hubo un momento en mi vida donde estuve muy perdido, ¿no? Muy perdido. Y recuerdo que mis padres, uno de los mensajes que me lanzaban era que no iba a ser nadie si no estudiaba una carrera universitaria, que no sé si alguno de vosotros os ha podido pasar esa misma cosa, ¿no? Por lo menos en España se hablaba mucho en esos términos. Entiendo que en Latinoamérica quizá pasa lo mismo, que si eres universitario parece que tengas la vida ya resuelta, ¿no? Entonces había un mensaje erróneo por parte cultural y educacional por parte de nuestros padres muchas veces, pero ese momento tan perdido, pues al final dije, bueno, quizá tienen razón. Así que cuando tenía 17, casi 18 años y me tocaba entrar en la universidad, hice un esfuerzo, estudié bastante y al final también os digo que en el colegio, en los test de inteligencia y tal, salía de los más reforzados del curso, por lo tanto idiota no era, simplemente mi motivación por estudiar era prácticamente nula, ¿no? Por el sistema de educación que había y que hay. Entonces, bueno, al final dije, voy a estudiar, pero quiero ganar pasta, es lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué voy a estudiar? Pues voy a estudiar Administración y Dirección de Empresas. Entonces me metí a estudiar Administración y Dirección de Empresas pensando que podría así aprender a montar empresas y a ganar dinero. ¿Qué sucede? Que me metí a una universidad pública donde los profesores en su puta vida habían montado una empresa. Entonces, gente que no había montado nunca una empresa me estaba explicando cómo montar yo la mía. En ese sentido, lo que hice básicamente fue lanzarme por mi cuenta y a los 21 años, como yo venía del mundo de los deportes de contacto, de las artes marciales y demás, por tema de hobby, pensé meter una serie de sensores y de diferente tecnología en los guantes y en las espinilleras para que me dijese a nivel de entrenamiento cuáles eran mis mejoras, cuánto tenía que progresar en velocidad y tal. Os estoy hablando del año 2009 aproximadamente y por aquel entonces no había muchos sensores muy precisos y los que había pues había que traerlos de Estados Unidos, no eran baratos y al final lo que hice fue montar mi primer negocio, un negocio donde hice todo lo que os voy a enseñar hoy a no hacer. Lo que hice fue básicamente, sin validar si eso lo quería el mercado o no, lo que hice fue invertir o conseguir mucho dinero de mi entorno, convenciendo a unos y a otros para pagarme esos sensores y montar y convencer a gente de mi universidad, porque yo no tenía ni idea de tecnología, para montar una serie de dispositivos que no sirvieron de nada y fracasé totalmente. Es entonces cuando pensé que Internet podía ser un gran sector para mí, para emprender, porque a priori no necesitaba mucha inversión inicial, como me había pasado en el otro proyecto, y podía emprender un negocio ahí. ¿Qué sucede? Que no tenía ni idea de montar un negocio en Internet y por aquel entonces, en 2009, cuando tú ponías en Google quiero montar un negocio en Internet o cursos de negocios en Internet, no había nada. Ahora hay millones de cosas, pero entonces no había nada. Solo había cursos de marketing digital, de SEM, de Google Analytics, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el resumen es que monté mi propio curso, llegué a un acuerdo con la universidad donde ellos ponían el cuño y cobraban de cada matrícula. Gané dinero con el curso y de profesores traje a los principales directivos de Internet de startups o empresas españolas. ¿Vale? Traje al fundador de Groupon o al que trajo a Groupon a España, al director general de eBay en España, al de coches.com, etcétera, ¿no? Entonces traje a esos profesionales, gané dinero con el curso, comí con esta gente y creé mi primera network, mi primera, que es el primer mensaje que os voy a lanzar hoy. Lo más importante cuando montéis ese tipo de negocios es que creéis una network muy potente, ¿vale? Esa red de contactos es básica y a mí me sirvió mucho para progresar. Entonces, bueno, por no hacer muy extensa mi presentación, simplemente os diré que gracias a
a ese primer negocio, lo que hice luego fue montar una empresa de aplicaciones móviles, que nos fue muy bien. Llegamos a tener 30 personas desarrollando esas aplicaciones móviles, y luego monté lo que fue unas primeras compañías de drones en España, que fue al final la más grande de España y la segunda de Europa, la cual vendí en 2017, y desde 2017 me dedico a invertir en startups en fases tempranas, ¿vale? En fases semilla o presemilla, que se llama, y que ahora aprenderemos, ¿vale? Digamos que ese es mi background. Ahora mismo trabajo en una compañía que se dedica a invertir. Somos el fondo más activo del sur de Europa, invertimos en muchísimas compañías y bueno, básicamente tengo mucho feeling o mucha sensación, no me sale la palabra en español, pero bueno, básicamente estoy muy cercano al sector y a las startups. Por lo tanto, hoy vengo a enseñaros lo que tengo en la cabeza, lo que es mi experiencia, de una forma totalmente desinteresada, y si hay algún interés, básicamente es que demostremos que tenemos una comunidad maravillosa que puede crear modelos de negocio fantásticos y sobre todo dentro del metaverso. En la sesión de hoy, insisto, me voy a centrar mucho en la parte de montar un negocio y entender un poco lo que es el negocio, ¿vale? Voy a hacer más sesiones, así que tranquilos, porque no me da, en una horita que vamos a estar charlando, horita y pico, depende si tenéis preguntas o no tenéis preguntas, no me va a dar para explicaros todo, cómo funciona, cómo se consigue dinero de un lado o de otro. Tranquilos, todo eso lo podremos hacer poco a poco, pero lo más importante, y por eso pongo esta diapositiva, es que hablemos el mismo lenguaje. Para eso hay que entender qué palabras usamos en nuestro sector, en este mundo. Si queréis montar una startup, tenéis que estar familiarizados con todos estos conceptos que os pongo aquí y más, que ya iremos viendo. Pero lo primero, para ir desengrasando en esta sesión, es lo siguiente. ¿Qué es un unicornio? Muchas veces habéis escuchado, no, yo es que quiero montar un unicornio, o esa startup es un unicornio, o este proyecto de esta cripto es un unicornio. Un unicornio significa en nuestro lenguaje, ¿vale? Una empresa que su valor es más de 1.000 millones de dólares, ¿vale? Esa es la definición de unicornio y es muy importante que la tengáis en cuenta porque lo vais a escuchar muy a menudo. ¿Qué es un elevator pitch? Un elevator pitch, básicamente, para que sepáis, estas sesiones las suelo hacer siempre presenciales, entonces la gente les voy preguntando, aquí es mucho más complicado, pero os voy dando yo las respuestas. Sí. Una cuestión, primero quiero recordar a la gente que después vea el video que en la descripción el primer link es a tu canal de YouTube, ¿vale? Y por otro lado, si quieres comentar ya antes de arrancar, ¿dónde vas a estar posteriormente? No sé si tienes alguna fecha de algún otro evento, por si lo quieres dejar ya aquí para que la gente lo sepa. Pues te lo agradezco, Cal. A día de hoy estoy trabajando con el Bounty Bar en la siguiente sesión. No está la fecha definida, así que la diré en el canal y seguro que tú también me echas un cable a hacérselo saber a la comunidad. Si quieres, vamos informando poco a poco. Por supuesto. Bueno, seguimos. Entonces, básicamente, importante, un elevator pitch es la parte, es el tiempo, es una presentación que tenemos que tener muy integrada de nuestra idea de negocio cuando la vayamos a contar a cualquiera. ¿Qué significa eso? Significa que cuando pensemos en un modelo de negocio, en una idea de negocio que queremos lanzar, la que sea, tenemos que entrenar mucho lo que es el pitch, lo que es el explicarlo de una forma muy concisa y en un periodo muy breve de tiempo. Se llama elevator porque teóricamente lo que dice la teoría es que es el tiempo que tardarías en un ascensor en explicarle a un potencial inversor lo que es tu idea de negocio. Entonces es súper importante que trabajéis la comunicación. Al final los negocios se hacen por comunicación. Si comunicas muy mal, puedes tener un modelo de negocio fantástico pero que la gente no invierta en él. Y es importantísima la inversión, sobre todo para una startup, y ahora veremos el porqué. ¿Qué es el fundraising o a qué nos referimos con el fundraising? El fundraising es levantar pasta y es fundamental, insisto, que levantéis capital, porque un negocio, a diferencia de una startup tecnológica, a diferencia de un negocio tradicional, tiene una serie de elementos que, insisto, ahora luego veremos donde hace falta ese capital para crecer muy rápido, y el fundraising es parte clave de montar un negocio. El target, ¿qué es el target? Bueno, los que sepáis de marketing está claro lo que es el target, es el objetivo. En este caso nos referimos muchas veces a nuestro público objetivo. No me vale cuando montáis un negocio que estéis pensando siempre en que se lo vais a vender a cualquiera. No hay cualquiera, es decir, tu negocio siempre va dirigido a un público concreto y específico. Entonces ese target es algo que vais a tener que trabajar bastante. Esto lo veremos más adelante. ¿Qué es el Venture Capital? El Venture Capital básicamente es el capital riesgo, esa es la traducción, y esto sí que es súper importante que lo entendáis. El Venture Capital básicamente lo que es una estructura de fondos de inversión que lo que hacen es invertir capital arriesgando muchísimo. Por eso se llama Venture, ¿vale? Porque son capital, es de riesgo, es un Venture Capital. Y en España y en Latinoamérica hay una ingente cantidad de fondos de inversión de capital riesgo. Y su modelo de negocio es muy sencillo de entender.
Lo que hace un Venture Capital y por qué va a invertir en vosotros en unas fases tan tempranas es porque cuando invertimos, y yo que pertenezco a un fondo de capital riesgo os lo puedo decir de primera persona, cuando invertimos en muchas compañías, sabiendo que muy poquitas nos van a traer la rentabilidad. Es decir, si yo invierto en 100 compañías, para que os hagáis una idea, en una fase tan temprana como podría ser uno de vosotros que está montando ahora un negocio, ahora os explico un poquito más sobre este punto, la realidad es que si invierto en 100 compañías tan tempranas, yo tengo que asumir que 80 se van a ir a la mierda el primer año. Voy a perder el dinero que he invertido en 80. Es que eso funciona así. ¿Qué sucede? Que las otras 20, pues de esas otras 20, pues la mitad más o menos van funcionando, pueden tener potencial, y luego hay otras 10 que funcionan como un tiro, de las cuales 2 se pueden convertir en unicornios, lo que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, esas 2 me van a traer una rentabilidad de vuelta que va a compensar toda la inversión que he hecho sobre las 100 compañías y encima me va a hacer ganar dinero. Y así funciona el capital riesgo. Y funciona de esa forma y es la plataforma perfecta para hacer crecer las startups, ¿vale? Luego hablamos más sobre esto. Lean Startup. El Lean Startup es una metodología que es la que tenéis que usar todos y cada uno de los que estáis aquí. El Lean Startup es hacer lo contrario a lo que yo hice con la empresa que os he explicado la primera vez, donde yo invertí mucho dinero en el desarrollo de un producto que todavía no sabía si el mercado lo quería. Y en el momento que tenía el producto desarrollado y fui al mercado a ver si lo querían, la respuesta del mercado fue que me lo metiese por donde me cupiese porque no lo iban a comprar. Entonces perdí todo mi dinero. El Lean Startup es una metodología que hay un libro fantástico que se llama Lean Startup, que es de Eric Rice. Os recomiendo que lo busquéis en internet y si lo podéis comprar o echarle un vistazo, echárselo porque os va a enseñar muchísimo a precisamente lo que yo os voy a enseñar hoy aquí, que es a validar nuestro modelo de negocio intentando perder muy poco dinero desde inicio y validando desde un formato de producto mínimo viable que se llama, que es crear algo sencillo, feo, que no es el producto final, pero por lo menos para que el mercado nos diga si eso interesa, en este caso un metaverso, por ejemplo, queremos meter una idea de negocio dentro del metaverso, tendremos que validarlo primero. Entonces no tiene sentido, si quiero hacer una empresa de turismo espacial dentro del metaverso de Star Atlas, que compre 100 naves, si todavía no sé si la gente va a querer hacer esos viajes dentro del metaverso de Star Atlas. Estoy invirtiendo mal, lo estoy haciendo mal, entonces tengo que validar. Y quizá no tengo la nave más bonita y más equipada y mejor para hacer ese turismo y tengo que empezar con una nave más cutre. No pasa nada, el Lean Startup va de eso, de validar primero que realmente quieren y luego ya ir escalando, ¿vale? Entonces, súper importante que esta metodología se os meta en la cabeza porque es la que vamos a trabajar siempre, ¿vale? ¿Qué es la fase seed o qué es la fase semilla? Para que lo entendáis, tanto en España como en Latinoamérica, y me refiero siempre a España y Latinoamérica porque en países anglosajones funciona un poquito distinto, pero os voy a hablar sobre todo más de España, obviamente, que es lo que más controlo, pero para los que me estáis escuchando desde Latinoamérica, que sepáis que funciona muy parecido, ¿vale? La fase semilla es la fase inicial de un proyecto, pero no es la más inicial. La más inicial se llama pre-seed o presemilla, ¿vale? La presemilla es precisamente esa validación que estábamos hablando. Es decir, si yo quiero montar esa empresa de turismo espacial dentro del metaverso, cuando creo mi MVP, mi producto mínimo viable, que básicamente es una excursión, la primera de todas, me lo invento, obviamente todo esto me está saliendo a la cabeza, no lo tengo preparado, pero invierto o creo una pequeña excursión donde hago una primera ruta, donde lo hago con una nave cutre y donde estoy validando de una forma muy sencilla. Realmente en esa fase o incluso antes, solo con la idea de negocio y lo que sería la estructura de la excursión, etcétera, solo eso, ese producto mínimo viable, para que tú puedas llevarlo a cabo necesitas financiación. Entonces esa fase de tu proyecto se llama presemilla, que es una fase muy temprana. La fase semilla es cuando ya he recibido inversión, imaginad 100.000, 150.000 dólares, que os puede parecer mucho, pero realmente es muy poquito y es lo que tenemos que ambicionar conseguir al principio de nuestro modelo. Ya podemos pasar a una fase seed, que es cuando vamos a buscar más capital para hacer crecer hacer más grande las compañías. Para que os hagáis una idea, se divide en las diferentes fases. Mira, os voy a poner una diapositiva, un pequeño spoiler de una de las diapositivas que os quería poner para que entendáis las fases, ¿vale? La presemilla es una de las fases, la semilla es otra, luego pasa a la serie A la serie B y a la serie C, ¿vale? Eso lo veremos más adelante. ¿Qué os quiero decir con esto? En España, por ejemplo, cuando nosotros vamos a buscar esos 100.000 primeros dólares o 150.000 dólares para nuestro proyecto, vamos a ponerle o tenemos que ponerle un valor a nuestra compañía. Y esto lo tenéis que entender todos. Si yo quiero 100.000 euros, tengo que decirle al inversor, el cual necesito esos 100.000 euros, o a una serie de inversores que entre todos me van a poner los 100.000 euros o 100.000 dólares, me da igual. Tengo que darles un valor de mi compañía. Si yo les digo que mi compañía vale 200.000 dólares,
Y os estoy diciendo que no tenéis nada, ¿eh? Tenéis un MVP, que es una página web que explica cómo es vuestro modelo de negocio y apenas tenéis validado nada. O sea, lo tenéis un poquito validado, pero no tenéis grandes cosas. Se entiende que el valor en España, el valor de esa compañía lo debo de poner entre $500,000 y $1,000,000. Y mucho me diréis, pero ¿cómo va a valer mi empresa $1,000,000 o $500,000 si realmente no tengo nada? Tengo un MVP. El Venture Capital, como os he dicho antes, el capital riesgo y los inversores entienden que le pongas ese valor. ¿Por qué? Porque si yo en vez de ponerle $500,000 de valor o $1,000,000 de valor a mi compañía le pongo 200.000 euros de valor y pido 100.000 euros, tendría que estar entregando la mitad de mi compañía. ¿Vale? Entonces es muy importante que entendáis que se respeta y se acepta que en una fase pre-semilla el valor de nuestra compañía esté en torno al $1,000,000. Eso no es algo raro. Entonces con un MVP cutre podéis estar ya hablando de eso, de que ese es el valor de vuestra compañía para recibir a cambio esos 100.000 o $150.000. Y luego ya para que veáis un poco la diferencia con la parte seed, es fundamental que entendáis que estamos hablando en una fase seed de que nuestra compañía puede oscilar su valor entre los 3 millones de euros más o menos hasta los 10 millones de euros. Y eso, la fase seed, llegamos cuando ya hemos levantado esos primeros 100.000 euros y queremos otros 300, otros 500.000 euros para crecer. Entonces hacemos otra ronda de inversión donde vamos a buscar ese capital, ¿vale? Entonces, por no marearos mucho con esta parte, porque creo que tenemos que ver cosas más básicas y más importantes primero para que todos lo aprendáis, que sepáis que lo típico, las rondas de inversión, no en España, en el mundo en general, pero vamos a concretar un poquito en España, se dividen en esas pre-seed, seed, serie A, serie B, serie C, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar muy rápido, vamos a avanzar. La triple F es súper importante que entendáis. ¿Qué es la triple F? Es Friends, Fools and Family, y es básicamente el dinero que nos aportan nuestros familiares, nuestros amigos y la gente de nuestro entorno. ¿Y por qué es importante que nuestra startup, aunque sea una startup del invierta nuestra madre, invierta nuestra abuela o invierta nuestro primo, nuestro mejor amigo? ¿Por qué es importante esto? Es importante por varios motivos. El primero y principal, porque cuando ha metido dinero gente muy cercana a ti, tu arraigo hacia el proyecto es bastante grande. Entonces no vas a abandonar a la mínima. Y eso es lo que más le gusta ver a un inversor. Yo como inversor, lo primero que te voy a preguntar es, ¿ha metido dinero tu madre? ¿Ha invertido dinero a alguien de tu entorno? Si tu respuesta es no, a mí me ha pasado de preguntarle y la respuesta ha sido no, es que imagínate que pierdo su dinero. Y digo, hostia, sí, el dinero de tu familia no te importa, o sea, te importa perderlo, pero el mío que me estás pidiendo mi dinero te da igual perderlo. Entonces, para nosotros es súper importante. En Israel, por ejemplo, el gobierno israelí, cuando la madre de un fundador de un proyecto mete un dinero, el gobierno de Israel mete el mismo dinero que ha metido su madre, para que veáis el nivel de compromiso, pero es que funcionan de otra forma. Pero bueno, básicamente es súper importante esa Friends, Fools and Family. ¿Qué es un Business Angel? Un Business Angel es un inversor que lo que hace es invertir en fases muy tempranas de los proyectos. Suele ser gente que tiene capital, pues directivos, empresarios, gente que tiene capital que le sobra o que quiere invertir en otras cosas y que valora las startups o los negocios que se quieren montar, y en este caso las del metaverso. Ahora mismo hay mucho hype, hay mucha sensación de querer estar detrás. Pues un Business Angel es un inversor que se encarga precisamente de eso. Un Family Office son organizaciones que llevan dinero familiar. Conoceréis todos en vuestros países, en vuestras regiones, muchas familias que tienen mucho dinero. Pues ese dinero ellos lo diversifican en inmobiliario, quizás hasta en Bitcoin ahora a día de hoy, pues tienen una parte que invierten en startups y en negocios. Entonces hay empresas, organizaciones que se encargan de gestionar ese capital. Voy a ver si hay alguna pregunta. No, vale, podría hacernos en vuestro fondo de una empresa blockchain, hay un montón, luego os hablaré de ellas. Podremos ver al directo, será borrado. Bueno, voy a continuar y insisto, preguntadme lo que queráis y así vamos avanzando. ¿Qué es las rondas de inversión? Pues lo que os he dicho, es la forma de recibir capital y lo tenemos que hacer siempre para ir creciendo. ¿Qué es el exit? El exit, cuando hablamos de exit, nos referimos a la venta parcial o total de la empresa, y eso lo vais a escuchar muchísimo. Por ejemplo, Globo hace nada ha hecho un exit. Idealista, son startups o empresas españolas, ha hecho un exit. Eso es súper importante también. El crowdfunding es la microfinanciación, ¿vale? Eso se puede conseguir, por ejemplo, conoceréis muchos Kickstarter para muchos productos, tipos patinetes o drones o mucha gente que crea o inventa cosas, va a este tipo de plataformas como Kickstarter y consigue pequeñas microdonaciones. Pero yo os desaconsejo totalmente a la hora de montar una startup en un metaverso que busquéis crowdfunding, ¿vale? Yo lo veo más para producto. B2B nos referimos a los negocios business to business, es decir, yo monto un negocio que puede ser, por ejemplo, que las agencias de marketing de
la vida real puedan tener impacto dentro del metaverso, pues mi público objetivo es un business, es un negocio. Entonces por eso le llamo B2B, porque es business to business. Entonces en ese sentido, simplemente que sepáis que cuando hablamos en ese vocabulario, es que mi negocio es B2B, es que vendemos a negocios. Y si es B2C, pues es un Amazon o quien sea que vende directamente a un cliente. Entonces nuestra startup lo que está haciendo es vender directamente a una empresa, a un cliente final, ¿vale? La cap table, esta palabra la suele saber muy poca gente y es fundamental que lo sepáis. La cap table de una empresa es el libro de socios que hay detrás, es decir, quiénes son los que están detrás y con qué porcentaje de la empresa. Es decir, si yo monto una empresa con varios amigos más o con varios conocidos más o con quien sea, y yo tengo un 30%, el otro socio un 20%, el otro, bueno, así hasta llegar al 100% de la empresa, es súper importante que eso quede reflejado y queda reflejado en la cap table. Y la pregunta típica que hacemos los inversores a los emprendedores es, oye, ¿cuál es tu cap table? ¿Y por qué nos interesa saber cuál es la cap table de una compañía? Pues bueno, es muy básico, nos interesa porque queremos saber quién coño está detrás de esa empresa. Entonces, si a mí me dices que los socios fundadores, promotores, los que se dejan la piel por el proyecto tienen un 10% y que un inversor listo consiguió ponerles $50.000 y quedarse con el 90% de la compañía, yo jamás invertiría en esa compañía. No me interesa en absoluto, porque el arraigo o digamos la vinculación o la motivación de esos emprendedores es prácticamente nula. Tienen un 10% diluido entre un montón. Entonces, ¿qué es lo razonable en una startup? En una startup lo razonable es que el 85% en las primeras fases, el 85, el 80% lo tengan los emprendedores promotores, al menos hasta llegar a la fase seed. Y por lo menos a la serie A llegar con más de la mayoría de la empresa. Eso es lo normal, lo lógico y lo sano dentro de lo que es la cap table de una empresa. El funnel, para los que lo entendáis, es un embudo, para los que no lo entendáis, perdón, es un embudo donde siempre hablaremos de, oye, ¿cuál es el funnel de inversores que has metido? ¿O cuál es tu funnel de inversión? Bueno, pues he contactado con 100 inversores, de los cuales pues me ha contestado 2 y uno se ha interesado y me ha metido dinero. Pues bueno, en el funnel he metido 100 inversores. Esa palabra la vamos a usar mucho. ¿Qué es el equity? El equity es otra palabra que vamos a usar mogollón. El equity es el porcentaje, es el porcentaje que tenemos de la compañía. Por ejemplo, os he puesto un ejemplo antes donde yo tenía un 30% de la compañía. Pues mi equity es del 30%. Es muy normal que te pregunten ¿cuál es tu equity? O ¿cuál es el equity que le vas a dar a ese socio fundador que va a entrar? O a ese advisor, ¿le vas a dar equity? ¿Vale? Equity es la palabra, el porcentaje. Y luego está el invest. Sí. Una pregunta aquí que le puede surgir a la gente. ¿El cap table es lo mismo que el equity? No. La cap table es digamos, la foto finish de cuáles son los socios que están detrás de la compañía y cuál es el equity de cada uno. El equity es el porcentaje y la cap table lo que es la foto de los nombres y apellidos de las personas que están detrás con el porcentaje que tienen. Perfecto, entendidísimo. De hecho, me ayuda mucho para no ir interrumpiendo, si tú ves alguna pregunta así en el chat que sea eso, me cortas y me la cuentas, ¿vale? Porque perfecto, así podemos... Perfecto. Venga. Fantástico. Y luego el Investors Deck. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo os he traído algunos ejemplos de Investors Deck de startups, de blockchain, si queréis podemos ver alguna. De hecho, ahora mismo, si me dais un segundo, voy a intentar cambiar esto sin liarla. Dadme un segundito, cambiar de ventana y nos vamos a ir... perdonad, un segundito. Y así os enseño, que quiero enseñaros. Sí, mira. Tengo una startup aquí a mano, tengo un montón de startups que os puedo enseñar, pero para no hacer muy larga la sesión, que por cierto llevamos media hora, madre mía, y no ni he empezado, así que voy a intentar ser un poquito más directo. Y si no, de verdad, hacemos una segunda sesión para si esto interesa. Voy rápido y le doy aquí a compartir ventanas y os pongo aquí. Vale, ahora lo veréis. Aquí tengo una startup de blockchain, concretamente de NFTs, y esto es su Investors Deck. El Investors Deck es la presentación que vamos a enseñarle a los inversores y contiene diferentes cosas. Lo más importante que tenéis que tener en un Investors Deck en cuenta es que tiene que mostrar cosas tan básicas como cuál es la oportunidad de negocio, cuál es el problema que estamos atacando, cuál es la solución que nosotros estamos haciendo. En este caso, esta gente está resolviendo el problema de la propiedad intelectual dentro de los NFTs, es decir, yo tengo un NFT y para que alguien no lo coja, lo copie y lo suba a OpenSea o lo venda o tal, esto te traquea la red, todas las redes blockchain que hay para detectar si alguien te ha fusilado el NFT, ¿vale? Entonces, esta es una startup nuestra de Málaga que acabamos de invertir en ella, está creciendo muchísimo.
y nos va explicando en cada diapositiva cómo funcionan las cosas, el tipo de tecnología que hay detrás, el modelo de negocio, ¿vale? Que hay detrás, cuánto van a cobrar a la gente que quiere trabajar. Pues al principio es gratis si quieres subir 5 NFTs, pero si quieres proteger 100 es tanto al mes, si quieres proteger 100.000, bueno, pues es su modelo de negocio. El tamaño de mercado es algo que es súper importante. ¿Por qué ahora es importante? Bueno, pues los NFTs se están disparando, entonces obviamente ahora es importante. Se comparan con la competencia, es muy importante compararse con la competencia para saber qué valor real estás aportando al mercado y demás, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que complementa todo, como veis, súper visual, súper visual. Esto no es poner grandes textos que sean infumables, tiene que ser muy visual. ¿Quién es el equipo? La experiencia que hay detrás del equipo, etcétera, etcétera. Y esto, aparte del Investors Deck, pues tenemos también el One Pager, que es lo mismo, pero presentado en una sola hoja, ¿vale? Y todo este tipo de... Sí. Disculpa, ese Investor tenía unas 23 páginas, creo. ¿Cuánto recomiendas tú que...? Yo recomiendo que sea menor, que sea como unas 13, 12, entre 12 y 14 páginas recomiendo. Esta es bastante más extenso. Es verdad que nos pasa muchas veces que cuando presentamos un proyecto blockchain o presentamos un proyecto de metaversos o de NFTs y demás, nos damos cuenta que la gente necesita tener un poquito... El inversor necesita un poquito más de información porque no es tan fácil de entender, ¿vale? Okay. Pero bueno, aquí tengo millones de startups que acabamos de invertir en ellas. Es una barbaridad y bueno, entre 12 y 15 te diría que está bien, ¿vale? Para un Investors Deck. Aprovechando la interrupción, aquí pregunta Alejandro, cuando se estima el valor de la empresa en fase semilla, ¿se hace sobre múltiplos de la proyección de EBITDA? ¿O cómo se hace? No, mira, te explico para que lo entendamos todo. Ahora se me ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente. Alejandro, te contesto. No, en una fase presemilla tú no puedes poner una valoración en base a tu EBITDA porque no tienes EBITDA. EBITDA, para que no lo sepas, son los beneficios de la empresa. Tú seguramente ni facturas, no tienes ni idea de nada. Entonces, en las startups esto funciona diferente. No es como una empresa tradicional que le pones un valor en base a lo que facturas o en base a los beneficios. En una startup realmente tú lo que estás invirtiendo es en el potencial de la misma. Y cuando estamos hablando de una fase presemilla donde no tienes nada, ni facturación, no tienes nada, simplemente una web que explica o un Investors Deck y poco más, algo validado, tienes que tener un mínimo aunque sea, lo que estás poniendo es en el potencial que puede tener. Por eso suele oscilar entre $500.000 y $1 millón, para que la dilución de los emprendedores no sea mucha. Por ejemplo, si yo le pongo una valoración de 600.000 euros a mi empresa y quiero que alguien meta 100.000, pues le voy a estar entregando un 15% de la empresa y voy a seguir con un 85%. Pues eso es razonable dentro del mundo. Entonces, a la hora de poner el valor a la compañía, tenemos que entender que en una fase presemilla se va a tener que poner esa valoración entre $500.000 y $1 millón. Y oscilando luego una fase semilla entre 3 millones y 10 millones, ¿vale? Eso es lo normal. Dicho eso, hay excepciones. Yo conozco gente que en su fase presemilla, en vez de ponerle $500.000 a $1 millón, le ha puesto 3 millones de valoración y ha conseguido que inversores le metan dinero a esa valoración. Pero quizá porque ese emprendedor ha montado negocios ya de éxito, de mucho éxito, y entonces tiene una fiabilidad mucho mayor de la que pueda tener cualquiera de nosotros. Bueno, en mi caso yo ya tengo más fiabilidad, pero vamos, cualquiera de vosotros que está empezando un negocio de cero, pues lo va a tener un poquito más complicado el poder justificar una valoración superior a $1 millón, ¿vale? Espero que haya sido contestado, Alejandro. Si no, me lo pones en el chat, ¿vale? Bueno, vamos un poco al meollo. ¿Cómo monto mi empresa en el metaverso? Lo primero de todo es hacer un pequeño brainstorming y la ideación, es decir, la idea de negocio. Pero, ¿cómo de importante es la idea de negocio? Pensad ahora mismo durante 10 segundos, del 0 al 10, ¿qué nota le pondríais a la importancia de la idea de negocio? ¿Vale? Os lo digo yo ya. La idea de negocio no vale nada, o vale muy, muy, muy poco. Es decir, que no vale nada, quizás un poco injusto, porque obviamente si tienes una idea de negocio, si no tienes una idea de negocio que más o menos tiene sentido, obviamente no vas a conseguir mucho. La clave para tener éxito al montar nuestra startup es en la ejecución. No es lo mismo que yo intente montar ahora mismo, quien dice yo, dice, me pongo en la piel de, imaginar, alguien que no ha montado nunca un negocio en su vida, que ve Star Atlas, que le apetece montar un negocio dentro del metaverso, que está viendo este vídeo y está diciendo, oye, me gustaría montar una startup de turismo espacial. Lo centro todo el tiempo en el turismo espacial, pero por intentar centralizarlo, pero me vale cualquier otro ejemplo. Y no tengo ninguna experiencia de nada, ni tengo nada. Ni tengo un equipo con quien montarlo. Y de repente coge Cal con su guilde Quimera y deciden hacer una startup o una empresa que se dedique al turismo espacial.
Al principio, en la teoría, la idea de negocio puede ser muy parecida entre uno y otro y quizá la lanzan a la vez, la lanza Cal con su equipo y la lanza esta persona de forma individual y al final lo que nos damos cuenta es que el éxito va a ir determinado no por la idea, que la idea es de patrimonio de la humanidad, es decir, hay 7.500 millones de personas, es imposible que tu idea no la haya pensado otra persona antes. Entonces, lo más importante aquí es la ejecución, es quién está ejecutando, así que la probabilidad de éxito, quizá en un equipo que esté ya complementado, formado, trabajado, que tenga mucha experiencia, que tenga una network enorme, etcétera, tiene más probabilidad de éxito ese negocio que alguien que va por su cuenta, solo, sin idea de nada, sin contactos y sin nada, ¿vale? Por lo tanto, la clave de montar un negocio en el metaverso, pero ya no en el metaverso, en cualquier sitio, está en la capacidad de ejecución del modelo de negocio. Yo no sé si conocéis una empresa que se llama Hawkers, es una empresa española que se dedica a las gafas de sol, son una gente de Elche, de una pequeña ciudad del este de España, y esta gente montó una empresa que era muy sencilla, que era vamos a democratizar que las gafas de sol sean más baratas que lo que normalmente son. Si yo me quiero comprar unas gafas de sol, hace años tenía que comprarme una Ray-Ban o unas de buena marca que me costaban más de 100 o $250, y ellos lo que hicieron fue empezar a democratizar, a vender gafas de sol por $20, pero con un marketing detrás súper promocionado y súper bueno. ¿Qué pasa? Que cuando ellos montaron la empresa, ya había un montón de empresas. Mira, ellos la montaron en 2013, pero es que en 2011 ya había empresas, estos son nombres de empresas, que hacen exactamente lo mismo, la misma idea de negocio. Pero en 2011 esta empresa no levantó ni un duro y murió enseguida, ¿vale? Murió en 2011. Pero es que hay otras compañías que nacieron más tarde y tampoco. O sea, la idea de negocio no es clave. Hawkers triunfó en su modelo de negocio porque el equipo que estaba ejecutando era un equipo asombroso, un equipo extraordinario. Así que la clave para montar un negocio, cuando pensamos en las ideas de negocio, no es tanto la idea, es la ejecución de la idea. Así que todos aquellos que no estéis participando en los concursos que hacemos de las ideas de negocio por si me las roban, que si no se lo cuento a mi vecino por si me roba la idea, estáis cometiendo un error enorme. Las ideas de negocio hay que compartirlas, hay que generar y hay que encontrar feedback, hay que encontrar esa retroalimentación de nuestra idea para hacer mucho más poderosa, porque la idea que yo pueda lanzar ahora mismo, la pueda lanzar con más o menos éxito, voy a pivotarla, voy a cambiarla constantemente. Las ideas de negocio no valen nada, es decir, la idea puede ser chula, pues mira, ahora mismo se me ocurre que la mayoría de guilds van a necesitar pues unos uniformes, van a necesitar una serie de vestimenta para que se les diferencie uno de otros. Hay guilds que ya están tomando la iniciativa ellos mismos de hacerse sus propios NFTs de vestimenta, pero yo quiero montar una empresa que esté basada en personalizar a los guilds y ser el proveedor de ropa para los guilds, de botas, de diferentes complementos, que cuando, no sé, se me está ocurriendo mientras estoy hablando, pero lo que quiero decir es, si se me ocurre esa idea de negocio, lo que tengo que tener en cuenta es que esa primera idea, que puede sonar bien, voy a modificarla y voy a cambiarla. ¿En base a qué la voy a cambiar? Al feedback que me den los propios clientes, por ejemplo los guilds, porque quizá que la gente de Dragon Corp me dice, no, yo eso ya lo tengo en nuestro propio modelo de negocio, estamos ya creando nuestra propia ropa. Vale, genial, pues quizá lo que te puedo ofrecer a ti no es tanto la ropa, te puedo ofrecer otro tipo de cosas, o puedo ser el que, yo qué sé, el armario, mi startup es el armario, yo te guardo los NFTs y la gente acude, no sé, me lo estoy inventando, obviamente mientras hablo, pero insisto, lo importante es que las ideas de negocio van cambiando, entonces la idea original a lo que luego realmente es, no se parece muchas veces en nada. Si pensáis en todos los negocios que tienen éxito a día de hoy, no nacieron con ese tipo de interés. El otro día lo comentaba con lo de OnlyFans, la página de OnlyFans, es lo mismo, no nació como es actualmente, es totalmente distinto a lo que se parió, pero el cliente, el público, el feedback es lo que hace que tú mejores en tu negocio, así que tenéis que contar siempre vuestras ideas de negocio. Yo, para que, como ya me conocen mucho en mi barrio y en mi casa y demás, saben a qué me dedico y que invierto y demás, yo tengo un vecino que es muy pesado y que siempre que coincide conmigo en el ascensor me pone la cabeza frita con nuevas ideas que tiene, y he tenido que escuchar hasta, cuando salió Bizum, que Bizum, como sabéis los de España, bueno, es una herramienta que sirve para mandar dinero, ¿no? Con un número de teléfono, ¿no? Mandas de un dinero a otro. Eso en Latinoamérica lo tenéis también muy desarrollado. Pues me decía, pues me han robado la idea, porque eso ya lo había pensado yo, y ¿no te acuerdas que yo te dije hace unos años? Entonces, hay gente que el tipo mi vecino, lo que hace es siempre contarme ideas de negocio, pero la clave no es el que te está contando constantemente ideas de negocio, da igual lo buena que sea.
Da igual que me lo hayas contado antes o después, la capacidad de ejecución que tengas y que te pongas a hacerlo es la clave de absolutamente todo. Así que todas las ideas que tenéis ahora mismo en el tema del metaverso vais a tener que empezar a testarlas, vais a tener que empezar a probarlas. Y algunos me diréis, no, ya, pero es que aquí nos une Star Atlas, estamos pensando en montar negocios en Star Atlas, pero Star Atlas todavía no nos permite validar esos modelos de negocio o probarlos porque no existe el metaverso como tal. Tienes otras opciones, puedes validarlas, puedes gestionarlas en otros metaversos que ya existen, como Decentraland o Sandbox, o puedes directamente probar otros métodos para hacerlo, fuera de lo que es la web 3 primero, en la web 2 y luego pasar a la web 3. Eso lo veremos más adelante, ¿vale? Si nos da tiempo hoy y si no, en otra sesión. Pero lo importante, y por favor que quede clarísimo este mensaje, es que en la fase de ideas de negocio, cuando se nos ocurra a alguien bueno, lo compartimos con todo Dios, con todo el mundo. Os pongo otra anécdota súper rápida. A mí me trajeron en Valencia una startup que se dedica a criogenizar cadáveres, es decir, yo me muero, me criogenizan, etcétera. Tenía un acuerdo con un cementerio de Valencia para, pues con la gente recién muerta, pues poder criogenizarla, bla, 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 bla. Esa idea de negocio yo la compartí enseguida con mi abuela, que por aquel entonces tenía 94 años o 90 y no sé cuántos años, y se la compartí para ver qué pensaba. El feedback que me dio fue muy bueno porque me empezó a hablar de ética, moral religiosa, una serie de cosas que el emprendedor en su momento no había tenido en cuenta. Entonces, que mi abuela de 94 años me diese un feedback tan bueno para ese emprendedor hizo que ese emprendedor tuviese en cuenta ciertas cosas que le vinieron fantásticamente bien. Así que hay que compartir con todo el mundo. No seáis tan pesados como mi vecino, pero hay que compartir con todo el mundo vuestras ideas de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, para montar nuestra empresa, lo primero que tengo que hacer para iniciarme es crear esa idea de negocio. Y me puedo inspirar. Las ideas de negocio generalmente yo lo hago mucho. Yo me inspiro en modelos que ya existen. No, es que copias, es que no copio, me inspiro. ¿Y por qué me inspiro en negocios que ya funcionan? Porque minimizo mucho mi riesgo en el emprendimiento. Señores, 8 de cada 10 startups mueren al principio. Primer año, segundo año. O sea, la mayoría de vosotros vais a montar vuestro negocio y vais a fracasar estrepitosamente. Yo creo que todos vosotros, todos nosotros en nuestros emprendimientos vamos a fracasar de una forma u otra. Lo que pasa es que tenemos que fracasar rápido y fracasar barato para que el siguiente emprendimiento nos salga mejor e incluso sea el de éxito. A mí me pasó y lo veo en muchos emprendedores día a día, ¿vale? Entonces, pero las probabilidades de tener un emprendimiento de éxito son bajas. Eso sí, cuando te sale bien, te sale muy bien. Y ahora veréis el por qué. Porque las valoraciones que hemos hablado, decís, bueno, con una web podemos valorar nuestra empresa en $1 millón. Hay startups que yo conozco que a los 2, 3, 4 años las están vendiendo por 50 y por $100 millones, ¿vale? Las empresas. Entonces, hay un premio muy grande detrás de crear una startup. Y ahora veremos las diferencias con una empresa tradicional para que os coja un poquito más de información. Voy a intentar ir un poquito más rápido, ¿vale? De todas formas, haremos más sesiones de estas. Seguid preguntando si tenéis alguna cosa en el chat y continuamos. Más cositas. Cuando ya tengo la idea de negocio, y más o menos ya lo he hablado, me han dado feedback y estoy convencido de que quiero lanzar un negocio de ese tipo, tengo que crear el prototipo y el modelo de negocio. Es decir, ¿cómo voy a ganar dinero con esto? Cuando montáis una startup, lo hacéis o lo tenéis que hacer cuando queréis montar una empresa en el metaverso, es porque queréis ganar dinero. ¿Vale? Si queréis montar una ONG, eso es otra cosa, pero hoy estamos viendo cómo montar una empresa. Y para montar una empresa, nuestro modelo de negocio es fundamental. ¿Cómo vamos a ganar dinero? ¿A quién le vamos a cobrar ese dinero? ¿Cuánto? ¿Por qué? Todo este tipo de preguntas las tenéis que hacer muy al principio. No vale, o sea, sí que vas a poder pivotar el modelo de negocio, ojo, y vas a poder cambiarlo, desde luego, pero vas a tener que tener ya de inicio un modelo de negocio estable para poder crear tus proyecciones financieras, para decir, oye, pues voy a ganar dinero de esta forma, voy a tener estos gastos, pero voy a tener todos estos ingresos que van a cubrir esos gastos, o quizá no los cubren hasta dentro de 3 años y por lo tanto necesito mucha inversión y financiación para poder mantener la empresa durante ese tiempo hasta que lleguen los ingresos. Entonces el modelo de negocio es fundamental, pero crear un prototipo lo es más, porque necesitamos crear ese producto mínimo viable, ¿vale? En inglés MVP. Es muy importante crear ese producto mínimo viable que, como os decía, es básicamente un pequeño test de lo que quiero hacer, ¿vale? Un producto básico, feo, que no tiene por qué ser, insisto, bonito, porque como os he dicho, como vais a fracasar casi seguro al principio, cuanto más barato os salga, pues mucho mejor, porque así podéis aprender y crear ese MVP cada vez mejor hasta tener un producto cada vez más razonable, ¿vale? Pero tenéis que crear ese MVP para poder mostrar. ¿Qué es el MVP? Pues es nuestro test para mostrar nuestro modelo de negocio cómo funciona, ¿vale? Al mercado, a los inversores y a todo el mundo. Cuando ya tenemos el MVP, lo tenemos que validar en un metaverso. Y pongo en un metaverso y no hablo de Star Atlas precisamente porque sé que Star Atlas a día de hoy, por cierto, Star Atlas ya permite montar muchos negocios.
Lo que pasa es que son negocios de bots, negocios, bueno, raros que todavía no están muy claros, ¿no? Pero ya hay gente aprovechándose y hay gente que está ganando muchísimo dinero sin que el negocio esté todavía montado. E incluso los de Tufatak no lo he visto. No sé cuál es el modelo, si hay modelo de negocio detrás o no, no sé si tal, eso no me quiero adelantar. Pero vamos, que ya hay gente haciendo cosas sin que esté el metaverso creado. Pero si queréis crear algo en el futuro del metaverso, aunque parezca que queda un año, año y medio para que poder hacerlo y tal, el tiempo primero pasa muy muy rápido, es el primer aprendizaje, y el segundo es que ya podéis valorarlo en Sandbox. Si vas a coger a varios modistos de fama mundial o europea o latinoamericana, me da igual, y vas a convencerles para ser tú el que haga que creen diferentes diseños para los clientes de Star Atlas, pues bueno, pues es un modelo de negocio que puedes ir trasteando y lo puedes ir trasteando ya en Sandbox. Entonces lo puedes hacer con un diseño distinto, no el Star Atlas, sino como el de Sandbox, o puedes hacerlo en Decentraland, o puedes probar ya a crear un negocio pequeño en esos solo para aprender, no con la intención de ganar muchísimo dinero, sino solo para aprender, ¿vale? Cuando ya hemos validado nuestro negocio dentro del metaverso, vamos a tener que completar nuestro equipo. No confío en los emprendedores que emprenden de forma solitaria. Es muy importante montar un negocio entre varias personas. Hay muchos argumentos que os puedo dar, pero por no enrollarme mucho, uno de los principales es que a la hora de levantar capital, si hay un emprendedor que está solo totalmente, hay un riesgo muy grande con mi dinero. Yo os hablo desde la visión del inversor, pero todos lo ven así. Si yo invierto en un emprendedor que está solo y ese lo atropella un coche mañana o pasa cualquier cosa, hay demasiada dependencia de mi dinero sobre una sola persona. Yo necesito un equipo cofundador que sea complementario y que tenga alguien muy bueno de negocio, que tenga alguien bueno de tecnología, quizá alguien muy bueno de marketing, etcétera. Entonces creo que es muy muy importante que busquéis buenos socios para complementar el equipo. Y eso lo podéis hacer en esa fase o lo podéis hacer al principio, pero tenéis que buscar de tener un equipo fuerte, un equipo a poder ser con experiencia, porque eso es lo que va a dar la credibilidad al inversor, ¿vale? Y también a vuestro modelo de negocio. Es muy muy importante que completéis ese equipo. ¿Qué tipo de socios tengo que tener en cuenta? ¿Puedo meter a mi padre? ¿Puedo meter a mi hermano? ¿Puedo meter a mi novia? Hay que llevar cuidado con ciertas cosas. Meter familiares, meter en negocios a gente muy muy cercana puede hacer que te quedes sin negocio y te quedes sin amigo o sin familiar. Eso es muy muy posible. A mí me ha pasado en mi experiencia personal y lo he visto constantemente. Entonces tenéis que llevar mucho mucho cuidado a la hora de complementar el equipo cuando buscáis socios, a quién lo buscáis. ¿Eso significa que no puedo emprender con mi novia? No, puede ser maravilloso porque os podéis entender, pero tenéis que tener una compenetración muy muy buena y una inteligencia emocional sobresaliente, porque montar una empresa y sobre todo que tenga éxito depende mucho de la gestión emocional, porque cuando las cosas van mal hay broncas muy fuertes y cuando las cosas van bien hay broncas muy fuertes también. Por lo tanto, la gestión emocional es súper súper importante, el saber ceder, el saber tener empatía, todo ese tipo de cosas que parecen tan básicas, la gente falla mucho. Entonces es muy importante a la hora de complementar el equipo que tengáis en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Luego ya vamos a preparar lo que habéis visto antes que os he enseñado, que son los Investors Deck, los Financials, que son al final una hoja de Excel que vamos a decir, oye, pues vamos a ganar este dinero, el primer año pues lo perderemos, pero el segundo recuperaremos, los beneficios que podremos tener en el año 3 son estos. Al final, los Financials es algo que se puede entrenar y que en este ciclo de conferencias quizá o de masterclass os puedo ir enseñando. Pero lo importante es tener, digamos, toda esa documentación necesaria. Y también es súper importante el training o lo que es la parte de entrenar el pitch. Lo que me pasa muchas veces cuando analizo proyectos es que me presentan de una forma muy mal los proyectos. Lo estamos viendo en el concurso que sabéis que hacemos con Dragon Corp y que lanzamos ideas de negocio y que las invertimos, regalamos naves y cosas para aquellos que están fomentando este tema. Lo vemos mucho, es decir, hay gente que pitchea, o sea, que explica el modelo de negocio en 2 minutos de una forma perfecta, donde te deja clarísimo todo, y si te deja alguna duda, pues lo que te está haciendo es generar encima más interés, entonces preguntas con más pasión, y hay otros que pueden estar hablando 10 minutos y no te enteras de absolutamente nada porque su energía no es la correcta, porque no saben explicarse bien, etcétera. Entonces hay una parte súper importante, como os decía al principio de la sesión, es la comunicación y el training en ese sentido, ¿vale? Así que súper importante esa fase. Y por último, vamos a hacer esa búsqueda de inversión para poder lanzar nuestro proyecto con todas las letras, ¿vale? ¿Qué socios elijo? Ya lo hemos hablado. ¿En qué metaverso valido? Ya lo hemos hablado. ¿Qué perfil de inversión necesito? Súper importante aquí tener en cuenta varias cosas. La primera es la triple F, los amigos, la familia, la gente cercana.
Súper importante que los tengamos muy cerca, ¿vale? Si pueden invertir mejor porque va a generar confianza en el resto de inversores, ¿vale? Pero luego vamos a buscar lo que es un inversor que le llamamos Smart Money o dinero inteligente, ¿vale? Es súper importante encontrar a gente que no solo me pone dinero, sino que me abre puertas. ¿A qué me refiero con esto? Imaginad que quiero montar un negocio dentro del metaverso y que estoy bastante solo o somos 2 o 3 personas donde no tenemos una estructura grande. Y se nos ha ocurrido que podemos aliarnos con diferentes guilds o diferentes clanes para hacer que nuestro negocio tenga más impacto. Un negocio que puede ser transporte de materiales o de fuel o de lo que sea. Entonces, para poder tener eso, voy a tenerme que aliar. Pero cuando necesite dinero, quizá una de las estrategias que puedo usar es precisamente buscar a alguien de ese guild o a un propio guild que sea inversor en mi negocio. Quizá no me interesa, pero quizá sí. Entonces hay que pensar mucho en que el Smart Money, el dinero inteligente, aparte de ponerme dinero, me tiene que abrir puertas. Yo no quiero dinero a cualquier precio. Las buenas startups les sobra las ofertas de dinero. Hay otro mensaje que quería lanzar en la sesión de hoy, es que hay muchísimo dinero. No sabéis cuánto. Es una barbaridad. Es deshonesto. Da asco. Hay demasiado dinero para invertir en startups. Entonces el problema es que no hay startups relativamente buenas para invertir, pero sí que hay muchísimo dinero. Entonces, ¿qué perfil de inversión necesito? Necesito Smart Money, gente que me ponga dinero. Las buenas empresas les sobra las ofertas de dinero y cogen aquellas que aparte de poner dinero les ponen contactos, les abren puertas, les generan negocio. Así que, por favor, cuando penséis en los inversores, no solo penséis en vuestra abuela, vuestra madre, porque os lo he dicho yo en este vídeo, pensad, porque esos son tickets pequeños, os pueden poner una pequeña cantidad simplemente por tener cierto compromiso con el proyecto, pero los inversores que vais a empezar a coger ya con más cantidades más grandes, por favor, intentad que sean Smart Money, ¿vale? ¿Y cuál debe ser mi modelo de negocio? Lo hemos hablado ya también. Es súper importante que lo definamos desde el principio. Si va a ser un SaaS, va a ser un modelo de un e-commerce o qué coño va a ser. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta desde el principio. Cal, ¿por ahora alguna preguntita o continúo? Nada, perfecto. Están todos anonadados con la charla. No, están pidiendo ahí ya segundas sesiones y demás. Así que perfecto. Vale. Vale, ¿y por qué todo el tiempo hablo de empresa, startup y por qué menciono tanto de lo que es una startup? Hay una diferencia muy importante de lo que es una startup de lo que es una pyme o es una empresa tradicional. Muchos de vosotros habréis tenido el lujo, quizá la experiencia o quizá en vuestro entorno familiar o lo que sea que habéis visto montar una empresa, un negocio, un bar o un negocio tradicional. Una startup difiere de lo que es una empresa tradicional. Una startup, según se define, o lo define Eric Rice, como os he recomendado, el que creó no la metodología, sino el libro de Lean Startup. La metodología viene de Toyota y la metodología, ya lo veréis, viene de hace ya mucho tiempo. Básicamente dice una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Pero a mí la que más me gusta, la definición que más me gusta de una startup es una empresa de nueva creación, que aunque aquí no lo pone, ya os lo digo yo, tecnológica, es decir, tiene que tener base tecnológica la empresa, una empresa de nueva creación de base tecnológica que se distingue por su perfil de riesgo y sus grandes posibilidades de crecimiento. Y habla de un concepto que es el que quiero que entendáis, que es la escalabilidad. Toda idea de negocio que queráis montar, startup que queráis montar en el metaverso, tiene que ser escalable. Y diréis, ¿escalabilidad qué? Pues aquí hay una diferencia muy importante. Lo de arriba es una pyme. Yo monto una frutería debajo de mi casa. Me va a costar pues el coste del empleado, el coste del local, del producto. Yo tengo una serie de costes, ¿no? Y esos costes pues irán creciendo en base al crecimiento del negocio. Y los beneficios que yo pueda ir sacando, pues si todo me va bien, llegará un momento que iré generando ventas y llegaré al break-even que se llama, que es el punto donde ya empiezo a ganar dinero. Y a partir de ese momento pues seguiré linealmente consiguiendo dinero. Pero ¿qué sucede? Que si el negocio me va bien y quiero montar otra frutería, tengo que volver a incurrir otra vez en todos los gastos. Tengo que volver a encontrar un local, tengo que volver a pagar a un tipo para que lleve esa frutería, tengo que pagar el producto. Entonces voy a tener siempre que quiera montar un negocio, voy a tener que repetir esos costes. Entonces eso no es escalable. Una startup es escalable. Una startup, para que lo entendáis, es por ejemplo un software donde yo lo desarrollo, me cuesta al principio mucho desarrollo, no genero nada de ingresos porque estoy toda la etapa de desarrollo, pero de repente, imaginaos Tinder o me da igual, cualquier aplicación que ha costado un desarrollo, pero en el momento que ya lo saco,
Cuando lo lanzo en diferentes mercados, empiezo a crecer, por ejemplo, en Polonia o donde sea, o me meto en un nuevo mercado, los costes van a seguir siendo lineales porque sí, voy a contratar a algún desarrollador más para mantener esa parte o un country manager en Polonia, pero no voy a tener que desarrollar todo el software. En cambio, entro en los nuevos mercados y hacen que de forma exponencial mis beneficios se disparen. Eso es una startup, esa es la escalabilidad y eso es lo que tenéis que buscar en vuestros modelos de negocio. Modelos de negocio que no cada vez que queráis replicarlo tengáis que incurrir otra vez en los gastos, porque entonces no será una startup, ¿vale? Un ejemplo muy importante es este. Brian Chesky es el fundador de Airbnb. Entiendo que todos conocéis Airbnb. Él puso este tweet que decía: Marriott, que es una cadena de hoteles muy conocida, quiere añadir 30.000 habitaciones este año. Nosotros añadiremos todas estas en solo 2 semanas. Eso es escalabilidad. ¿Por qué? Porque Marriott, si quiere 30.000 nuevas habitaciones, tiene que construir 3.000 hoteles, no 3.000 no, pero vamos, 30 hoteles más, ¿vale? Tiene que construir. En cambio, Brian Chesky de Airbnb no tiene que construir 30 hoteles, ni 30 habitaciones. Qué buen ejemplo. ¿Sí? Sí, es un ejemplo claro de escalabilidad. Es decir, este tío que ya tiene el software, ya tiene toda la plataforma Airbnb, incurrirá en unos gastos de campaña de marketing para adquirir 30.000 habitaciones más y lo hará en las siguientes 2 semanas. Eso es escalabilidad y es un ejemplo claro. No me da tiempo para contaros la historia de Airbnb, pero es súper interesante cómo nace, cómo se le ocurre a Joe se le ocurre la idea y se la cuenta a su socio Brian, le cuenta cómo ha pensado en cómo ganar un poco de pasta, alquilando las habitaciones, y esto nace en 2007, ¿vale? Importante. Aquí dice Vila, te interrumpo un momentillo. Dice: el dinero sobra, hay pasta por todas partes deseando invertir para montar algo. El tema es atraer el capital a tu propuesta. Y por otro lado dice Alejandro: técnicamente y económicamente, financieramente hablando, me estoy tocando, dice el señor Alejandro por aquí. Brutal exposición por parte de Hades. Me alegro que os esté gustando. Lo primero era una pregunta, ¿no? Perdona, Cal. Sí, bueno, decía Vila que, digamos, el tema es atraer, digamos, el capital a tu propuesta, porque dinero sí que es lo que hay. Entonces... Sí, yo creo que debo de hacer una sesión concreta de cómo atraer capital a nuestro proyecto, ¿vale? Y eso lo haré, yo creo que para el día de hoy lo voy a centrar mucho en esa introducción al mundo startup, ¿vale? Para entender qué es una startup y para entender estos conceptos más básicos. Y luego haremos sesiones más específicas porque, como bien decía el compañero, luego cómo atraigo ese dinero a mi negocio. Pero se puede, claro que se puede. Yo he visto atraer negocios bastante pobres, os diría, atraer grandes sumas de capital. Y al final depende de muchas cosas. Y generalmente suele ser también la capacidad del CEO, la capacidad de uno de los promotores para vender y comercio. Porque al final cuando hablas con un inversor le estás vendiendo. Entonces, si eres muy buen vendedor, te puedes encontrar con que tu proyecto sea de medio pelo, puede generar bastante atracción. Y luego he visto proyectos maravillosos, tecnológicamente fabulosos, que nadie ha invertido en ellos porque los fundadores no tienen esa capacidad. Pero bueno, no son todo malas noticias. Si no tienes la capacidad de hacerlo, puedes encontrar un socio que lo pueda hacer, o luego hay una serie de conceptos, de perfiles de profesionales que se llaman fundraisers. Acordaos de la palabra que hemos visto al principio de fundraising, que es levantar capital, donde estos fundraisers lo que se dedican profesionalmente es a levantar el dinero por ti y a comisionar por ello. También os digo que... Sí. Y también estoy seguro que también dependerá muchísimo de contactos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo me imagino hoy un Hades desarrollando un proyecto y sacando una startup, y estoy seguro que, dada tu trayectoria y contactos, pues dinero te sobrará para empezarla, ¿no? Bueno, no lo sé, depende de muchos factores, quiero ser humilde en eso, puede que quizá la propuesta de valor no es lo suficientemente buena, pero sí que puedo conseguir por lo menos en las primeras etapas, yo creo que sí que puedo conseguir capital porque puedo convencer, pero eso no asegura que el proyecto vaya a ser un éxito. Entonces sí que hay trucos y hay formas de generar y levantar capital, aunque no tengas experiencia o no tengas esa trayectoria. Entonces ya lo explicaré e incluso haré una sesión concreta de esto porque creo que puede interesar mucho. Pero por ir avanzando con la presentación de hoy, con lo que es la parte de la introducción al mundo de startup, hay que entender eso, que bueno, hay gente que se les ocurrió una idea de negocio en su momento y fijaros en qué año se les ocurre esta idea y por qué se les ocurre. Espera, voy a intentar a ver si esta diapositiva, disculpad, porque tenía una diapositiva que me interesaba mucho que lo vieseis, esta, por ejemplo. La mayoría de startups conocidas nacen después de una crisis financiera mundial. Entonces, ahora mismo nos quejamos porque Polis está casi a 0,5, nos quejamos porque Atlas está cayendo, porque Bitcoin no es estable, no paramos de quejarnos, pero esto son oportunidades, todo son oportunidades y no son una recomendación de compra ahora que las naves están tan baratas o que el tal. Vamos a centrarlo en la sesión de hoy en startups. Las startups buenas nacen tras una crisis financiera grande. WhatsApp, Instagram, Uber, Airbnb, Pinterest, Dropbox, Kickstarter, Groupon, Stripe, Grammarly, todas nacen a partir de ahí. ¿Cuántas creéis
creéis que van a nacer o que están naciendo en estos momentos con la crisis financiera que estamos viviendo? Muchísimas. Entonces tenéis vuestra oportunidad. Pero no solo por la crisis económica, tenéis una oportunidad por el nacimiento de los metaversos y de la Web3. La oportunidad es única, la oportunidad es histórica. Entonces tú puedes intentar montar un negocio debajo de tu casa, en tu barrio. Claro que puedes hacerlo. Pero ¿qué está pasando con los negocios en vuestros barrios? ¿Os habéis dado cuenta qué está pasando con las oficinas bancarias? Están cerrando todas. Los bancos están muertos. Los bancos no tienen ya modelos de negocio porque el DeFi y todo lo que es la parte de la descentralización de finanzas y todo lo que son las nuevas fintech están destrozando los modelos de negocio de los bancos. Yo el otro día entré en un banco español que se llama CaixaBank, en una oficina, y eso parecía un puto chill out. No tenía ni cajero ni tenía de nada y ya no saben qué hacer para intentar atraer, pero están cerrando todas. Entonces, las tiendas de ropa, Amazon se las ha cargado prácticamente todas. O sea, el mundo está cambiando. Entonces, tenéis una oportunidad única en vuestra vida para montar un negocio en un metaverso. Vamos a ir viendo poco a poco cómo hacerlo, pero quiero que las bases y los cimientos queden claros. Si en el caso de Airbnb hemos visto un poco cómo nació, no os he contado toda la historia, pero bueno, simplemente nace de una oportunidad, una necesidad que había en una ciudad concreta de Estados Unidos porque no había espacio para dormir, los hoteles estaban todos colapsados, pero es que además muchas de estas, insisto, nacen a través de un evento como ese tipo. ¿Y quién es este hombre? Este hombre es Elon Musk y todo el mundo habla de Elon Musk y todo el mundo, pues hay gente que lo odia, hay gente que lo ama. Yo no me meto en si le amo o le odio, yo simplemente os digo que este emprendedor es un emprendedor único. Ha montado compañías como PayPal, ha montado compañías como SpaceX, ha montado compañías como Tesla. Pero fijaros que el tipo de compañías que él monta no son compañías normales y corrientes para ganar dinero. Fijaros en SpaceX. SpaceX, básicamente, para los que no sepáis, es una empresa que es como la empresa privada que podría ser de la NASA, ¿no? Crea cohetes. Pero este tío no crea cohetes. Este tío lo que quieren es que los humanos, o creen que los humanos, se deben convertir en una especie intraplanetaria. Este capullo, o este cabrón, o como le quieras llamar, lo que hace es monta un negocio que no va de ganar dinero llevando turistas espaciales. Él lo que quiere es convertir a la humanidad en una especie intraplanetaria. Es decir, su ambición de emprendimiento va más allá de ganar dinero. Este tío tiene la vida más que suelta. Este tío no lo hace por dinero. Lo hace por cambiar la sociedad. Por eso, si te fijas en Tesla, te fijas en las compañías que está detrás, lo hace precisamente por eso. Y no me meto ahora con tema Twitter, pero básicamente es importante. Y como antes decía de los bancos, os podéis hacer una idea de por qué son importantes las startups. Deutsche Bank, que es uno de los bancos más conocidos del mundo y más grandes, tiene 2.500 oficinas, tiene 100.000 trabajadores, lleva más de 150 años en el negocio y genera unos beneficios trimestrales de 146 millones. Beneficios. Binance, con 0 oficinas por la calle, con 3.000 trabajadores, con 5 años en el mercado, genera 830 millones por quarter, ¿vale? O sea, se folla cualquier propuesta tradicional por muchos años que lleve. Entonces, estos son organizaciones exponenciales y eso, a muchos de vosotros, no digo que tengáis que aspirar a montar ese tipo de unicornios o de compañías tan grandes. Lo que quiero decir con esto es que tenéis una oportunidad única y que hay emprendedores que piensan más allá de ganar dinero, piensan mucho más en el impacto social. Cualquier negocio que montéis va a tener intrínseco un impacto social muy grande, ¿vale? Muy grande. Fijaros en el sector del taxi, con Uber, en España con Cabify, etcétera. Este tipo de propuestas de valor lo que han hecho ha sido cambiar radicalmente lo que eran negocios más tradicionales. Y vosotros tenéis la oportunidad en el metaverso de coger sectores tradicionales que están sufriendo muchísimo, sobre todo en la parte de hostelería, de turismo, de hoteles, de todos esos sectores, necesitan una transformación digital en términos de Web3 y en términos de metaversos. Y no hay propuestas de valor, porque el directivo de turno no puede pensar en eso. En las compañías, las grandes empresas, o ya os digo hasta medianas, no os digo las grandes, las medianas, no tienen tiempo, ni ganas, ni experiencia, ni formación para meterse dentro del mundo del metaverso. Entonces tú tienes la oportunidad como emprendedor de ser la punta de lanza tecnológica de muchos de estos sectores. Puedes crear negocios y que esos smart money, que esos hoteleros, que esa gente según el negocio sea tus principales inversores, que sean tus early adopters, que sean los que te dan la información, los que te dan la experiencia, etcétera, 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 para ir creciendo y que al final te acaben comprando la compañía, ellos o su competencia. Entonces, lo que aspiran muchos emprendedores a hacer, y es lo que yo os animo a muchos de vosotros, no es que montéis un negocio para retiraros en ese negocio y tener un sueldo todos los meses. Eso no es interesante para la inversión. Eso tiene los días contados, sobre todo en un mundo que cambia exponencialmente tan rápido. Lo que tenéis que pensar es en montar negocios que se puedan vender en los próximos 2-5 años y saquéis muchos millones de dólares detrás. Ese
debe ser vuestro planteamiento. Si tenéis otro planteamiento que es más social, más ONG y tal, es otra película, fantástico. Pero si venimos a ganar dinero, lo que tenemos que pensar es precisamente en hacer cosas que temporalmente oscilen entre esos 2, 5, 6, 7 años máximo de nuestro negocio hasta que venga nuestra competencia y nos compre. Yo tengo ejemplos de startups, os puedo contar, me tiraría horas hablando de ejemplos de startups que he visto nacer ya pensando en su venta. Y eso es fantástico, porque yo he visto hace poco en Barcelona, invertimos en hace 3 años, invertimos en una compañía que básicamente vendía coches de segunda mano online y que hacía una serie de cosas que eran un poco diferentes a lo que en el mercado de segunda mano se hace. ¿Qué sucede? Que lo que hicieron fue copiar o imitar o inspirarse en lo que hacía Cazoo, que es una empresa que se dedica a lo mismo en Reino Unido, y ellos hicieron en España, en Portugal y en Francia, si no recuerdo mal, no sé si Italia también, hicieron una pequeña entrada en esos países, ganaron ciertos clientes, empezaron a trabajar y Cazoo, cuando se quiso expandir, les pagó 30 millones de euros después de 2 años y pico de trabajo, que tampoco tenían tantas cosas, tenían algunos clientes y demás, 30 millones a los fundadores. Nosotros como inversores teníamos por aquel entonces casi un 15% del negocio, pero fijaros, el 85 o el 80% restante se lo llevaron los emprendedores, el 80% de esos 30 millones, ¿vale? En 2 años de trabajo. Eso es factible, claro que es factible. No os voy a vender humo, la realidad es que la inmensa mayoría de compañías fracasan, mueren y se cierran, pero claro que hay unas expectativas de hacer cosas, y si montas un negocio esperando que un competidor te pueda comprar, pues no es una mala estrategia si la trabajas bien desde el principio, ¿vale? De hecho, ¿cuál ha sido en España, por ejemplo, el mayor éxito de una startup española? Pues el mayor éxito de una startup española ha sido Idealista.com, que para los que sois de Latinoamérica y no la podáis conocer, realmente esta gente, si os metéis en su web, básicamente se alquilan, se compran viviendas, inmuebles, etcétera, ¿vale? Se compró por 1.321 millones de euros, o sea, se convirtió en un unicornio porque tenía más de 1.000 millones de valor y se vendió por 1.321. Estos señores, que son los hermanos Encinar, después de tantas rondas de inversión se fueron diluyendo, porque como os he dicho, tú cuando das entrada a nuevos inversores y le pones un valor a tu compañía, entregas un porcentaje de esa compañía en cada ronda, ¿no? Entonces tú, pues obviamente de ese 100% cada vez tienes menos, te vas diluyendo. Entonces esta gente, después de tantas rondas de inversión, cuando llegaron a ese valor, ellos tenían un 23% de la compañía. Entonces sacaron unos 300 millones aproximadamente, que luego fiscalmente, etcétera, se les quedarían unos 200 millones. ¿Qué hace esta gente después de montar un negocio, una página web de compra-venta de inmuebles y saca 300 millones? Lo que hacen, eso os lo digo yo, es reinvertir en startups. Y ese es uno de los motivos por los cuales España, en este caso, está dentro del mundo en el número 9, bueno, eso en 2019, ahora ha mejorado incluso. Está entre los 10 primeros, está en el top 10 de países para emprender y montar negocios. Latinoamérica está creciendo, países como Colombia, México, están creciendo a una velocidad gigantesca, ¿vale? También. Pero ¿qué oportunidades hay? Muchísimas. El mundo del emprendimiento está creciendo. Los inversores cada vez son más porque venden sus startups y reinvierten en startups, porque es en lo que conocen y es en lo que les gusta y esto ya están retirados, no necesitan hacer nada más en su vida. Entonces, independientemente de que les guste invertir en inmuebles o en Bitcoin, la realidad es que les gusta invertir en startups. Entonces se montan fondos de capital riesgo especializados en eso. De hecho, haré una sesión, si queréis, para todos aquellos que estáis planteando, porque hoy también ha salido en un grupo de Discord, esa idea de montar un fondo de inversión para poder invertir en activos de Star Atlas o de otros metaversos, etcétera. También podemos hacer una sesión sobre eso si os gusta. Pero bueno, el resumen es que hay mucho, como os decía antes, mucho dinero. Y en España, por ejemplo, se invierte, si os fijáis, localmente mucho los inversores. Si estoy en España y quiero recibir capital, lo lógico es que los primeros inversores que entren sean españoles, ¿vale? A medida que ya voy a tamaños de rondas mucho más grandes, por ejemplo, que ya voy a buscar 50 millones para montar una estructura gigantesca, pues ya dinero español hay poco y sobre todo hay de Estados Unidos o de Europa, ¿vale? Eso es lo que ahora mismo pasa con las rondas de inversión en España. Si lo mirásemos en Colombia, en México y tal, veríamos dinero estadounidense seguramente en fases un poquito más tempranas, ¿vale? Pero en Europa funciona de esta forma y en España también. Dentro de los metaversos, vamos a intentar... Voy a ir concluyendo, señores, porque quería hacer una hora de sesión, no hay muchas preguntas, yo voy a ir concluyendo. Quiero sí. Comentar una cosita, Hades, algo que se me quedó grabado es cuando mostraste la foto de Elon Musk con la idea con lo de... SpaceX, ¿no? Y realmente cuando decía lo de convierta a la humanidad en una raza interplanetaria, también lo que te vende mucho es una idea, ¿no? Es semejante quizá a lo que está planteando el metaverso de Star Atlas hoy en día, ¿no? ¿Se podría comparar de algún modo con esto?
Sí, 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 claro. Al final, si escuchas a Pablo Quiroga muchas veces, hay detrás una filosofía de negocio que te diría que tiene un componente social mucho mayor que la forma de Wagner, por ejemplo, a la hora de venderlo. Y sí, sí, claro, detrás hay una forma de venderlo. De todas formas, Elon Musk, desde mi punto de vista, ya no es solo una forma, es que él está absolutamente convencido de que puede cambiar la humanidad en muchos aspectos, porque ya lo ha hecho de diferentes formas, con PayPal, con el tema de los pagos, con Tesla lo está logrando también a pasos agigantados, está consiguiendo muchas cosas, entonces él es consciente que puede hacerlo y se lo cree. Lo conseguirá o no, pero él se lo cree. Entonces sí, Star Atlas puede tener bastante sentido, sí, desde mi punto de vista, que se venda de esa forma también, intentando revolucionar. Que es verdad que he dicho que es más Pablo, pero luego estaba pensando en el vídeo que tradujiste tú al español en esto, que yo lo hice subtitulado y tú lo hiciste de grabar y tal, ese vídeo sobre Web3, que, bueno, no sé si lo puedes añadir de alguna forma y tal, pero en este vídeo Sí, lo él ya comparto. hablaba de que la Web3 va a revolucionar a la gente, porque en la Web2 tú trabajas para las webs, es decir, tú estás generando datos, estás generando contenidos en Twitter, en Facebook, y se lo está llevando, ¿quién se está llevando ese dinero? Se lo están llevando las empresas que están detrás de ese negocio. Pero la realidad es que en la Web3 el negocio te lo puedes llevar tú, se lo puede llevar el otro usuario, etcétera, etcétera. Entonces esa revolución humanitaria sí que es verdad, o de la humanidad, sí que es verdad que Wagner también hace bastante hincapié. Así que sí, desde mi punto de vista, Star Atlas está muy alineado con esa filosofía. Totalmente. Acá la gente agradeciéndote mucho. Borax dice, para mí es una masterclass, normal que no haya preguntas. Vila también dice, aún no has terminado, pero quiero agradecerte el regalo de la masterclass. Y lo pongo en mayúscula porque literalmente la gente cobra mucho por este tipo de cosas. Así que la gente ahí muy contenta. Birras también quiere que su gasolinera se la compre una BP o algo, o una Repsol. Está esperando ofertas, así que, bueno, este tipo de comentarios. Pues no, y se agradece muchísimo y me anima mucho. Yo soy consciente, que también, y me pasa muchas veces en las sesiones presenciales también, la gente se queda un poco cortocircuita, y eso que hoy no he entrado mucho en detalle, pero cuando empiezo a hablar también de los metaversos y empiezo a adentrarme y tal, sí que la gente, generalmente, no los que nos están escuchando hoy, que seguramente están más familiarizados con el mundo de los metaversos, pero la gente que no, simplemente flipa y no le salen tampoco las preguntas. Entonces no pasa nada con las preguntas. Por mi lado Sí. te tengo que hacer el apunte que como estás tan familiarizado con esto y lo tienes tan bien asimilado y tienes tanto conocimiento, de todo lo que dices es todo valor. Entonces es como que encima hablas rápido, dices tanto valor, hablando rápido es como que la gente se queda anonadada. Lo entiendo porque me está pasando a mí también, así que entiendo que la gente no pregunte. No, oye, pues muchísimas gracias a ti también, Cal, porque siempre he apreciado mucho tu feedback y creo que es súper importante para mí. E insisto, yo feliz de hacer estas sesiones, con el Bounty Bar haré otras, y en Quimera me invitáis haré más. Si yo soy feliz, si lo único que quiero es trasladar lo que tengo en mi cabeza, a veces lo hago, como tú dices, de una forma muy rápida, entiendo que para mucha gente puede sonar raro y tal, pero para eso estamos, para resolver dudas y para seguir aprendiendo, ¿vale? Todos los días. Yo aprendo todos los días y en el mundo de los metaversos no soy ningún experto, simplemente intento juntar mi experiencia y todas las startups que estoy viendo que se están creando alrededor con todo el conocimiento que estoy adquiriendo también de Star Atlas y de otros metaversos, y de esa forma intentar unir e intentar ayudar. Pero más vas a ver a alguien, por ejemplo Birras, si se pone ahora a crear un concepto de gasolinera y valida algo en Sandbox o valida, no sé, hace varias cosas, va a aprender en más y va a saber más que yo y va a poder ayudar mucho más a la comunidad cuando ya esté de modo práctico. Yo no descarto montar un negocio dentro de Star Atlas o dentro de los metaversos. A día de hoy no tengo ese tiempo o esa motivación todavía alineada, pero sé que llegará el día. Entonces, cuando llegue ese día, pues aprenderé también mucho más. Pero vamos, a día de hoy estamos en una fase muy básica y por eso quería hacer esta introducción. Entonces, por ir concretando y finalizando ya, deciros simplemente eso. Tenemos que tener en cuenta eso que hemos hablado, que son los primeros pasos. Vamos a repasarlo súper rápido. Es la parte de la ideación, vamos a pensar en nuestras ideas de negocio, vamos a intentar crear un MVP o un producto mínimo viable, que puede ser desde la presentación, la web, el canal de Discord. Vamos a crear aquello que ya el mercado va a poder trastear un poco, ¿vale? Y vamos a ver cómo vamos a ganar dinero. Si Birras tiene su modelo de negocio de gasolineras, tiene que tener muy claro cómo va a ganar pasta, qué porcentaje se va a llevar de las transacciones, si no va a ser por un tema de porcentaje, sino que va a ser directamente un fee mensual que van a pagar los guilds por tener acceso a sus gasolineras. No lo sé.
base, o sea, tiene que haber un modelo de negocio detrás que va a tener que trabajarlo desde ya. La validación en un metaverso, yo sí que lo validaría en algún metaverso de una forma que no nos cueste mucho dinero, pero por lo menos sí que intentaría hacer algo en metaverso, aunque no sea el de Star Atlas. Completar el equipo, no podéis estar solos, insisto. Los financials y los decks, podemos hacer una sesión para hablar de esto, pero son presentaciones, sobre todo los decks son muy importantes, es una presentación donde vamos a explicar, como hemos visto, nuestro modelo de negocio, cuál es el problema, cuál es la solución, cuál es el equipo que está detrás, cuánto dinero necesitamos para montarlo, cuál es nuestra perspectiva de ganar dinero, etcétera, etcétera. Entonces, con ese tipo de presentación vamos a poder atraer a los primeros inversores, ¿vale? Y luego, sobre todo, como os he dicho, practicar mucho la explicación del modelo de negocio. Un buen pitch tiene que ser de unos 3 a 5 minutos aproximadamente, ¿vale? Eso es lo que es un buen pitch de alguien que te quiere escuchar. Puedes entrenar uno de 1 minuto solo por si es un elevator pitch, por si no te quiere escuchar y abordas a un inversor por la calle o en una videollamada y tal, pues oye, en 30 segundos, 1 minuto te explicaba el negocio. Pero el de 3 y 5 minutos es el mejor de los pitches y es el que más tienes que entrenar, donde todo ese deck que has puesto de cuál es el problema, cuál es la solución, cuál es el modelo de negocio, lo tienes que explicar súper sencillo, ¿vale? Y luego la búsqueda de inversión. Y con esto concluyo para la sesión de hoy. Los primeros pasos de la inversión es, como hemos visto, la triple F. La triple F, acordaros, Friends, Fools and Family. Luego vamos a tirar del Smart Money, que en el caso de los metaversos y Star Atlas, ese Smart Money podrían ser incluso, ¿por qué no? Algún developer de Star Atlas, alguno de los fundadores de Star Atlas, se puede intentar levantar capital. Muchos de vosotros estaréis pensando, no, es que es imposible que Wagner ponga dinero en una startup que quiere hacer cosas en Star Atlas, no se va a mojar ahí. ¿Tú qué sabes? Es decir, ¿por qué no intentas que Wagner meta dinero personal suyo, al igual que crea otras startups y que ya sabemos que tiene otras startups por ahí? ¿Por qué no va a poder invertir en eso? ¿Por qué no lo hace Pablo? ¿Por qué no lo hace Santi? ¿Por qué no lo hace Chipto? ¿Por qué no lo hace quien sea? Pues podéis jugar mucho con el Smart Money, podéis pensar y podéis abordar a esa gente. E insisto, una de las cosas que más me ha funcionado a mí en mi vida históricamente levantando capital y que os recomiendo a todos no es cuánto dinero meten. Es decir, si yo ahora monto una startup, no dentro de un metaverso, sino monto una startup en España, voy a intentar que uno de mis inversores, aunque meta 1.000 cochinos euros o 500, es que me da igual, simplemente para que aparezca en mi cap table, como os recuerdo es el libro de socios, ¿no? Donde aparece qué porcentaje tiene cada uno, solo para poder decir, yo metería a Óscar Pierre, que es el CEO de Globo, de uno de los unicornios españoles. Porque si tengo a Óscar Pierre de inversor en mi compañía, voy a levantar el dinero que me dé la gana. Porque los inversores no invertimos individualmente, los inversores invertimos en manada. Eso os tiene que quedar grabado a fuego. No busquéis un inversor, si busquéis 100.000 euros, no busquéis un inversor que os ponga los 100.000. Eso es mucho más difícil que encontrar a 5 que os pongan 20.000. Porque si encima uno de esos 5 es un inversor reconocido, o por lo menos es alguien más o menos conocido, vas a tener mucha facilidad para conseguir el resto del dinero. Invertimos en manada. Entonces, si buscáis, ¿qué pensáis? Si, por ejemplo, os pongo un caso extremo, ¿vale? Vais a levantar 100.000 o 200.000 dólares. Me lo pongo un ejemplo sencillo, ¿vale? Para montar el negocio dentro de Star Atlas. Y conseguís que Pablo, uno de los cofundadores de Star Atlas, meta 2.000 dólares en vuestro negocio. ¿Cuánto creéis que vais a tardar en levantar los 198.000 euros restantes o dólares restantes? Os lo digo yo, 24 horas. 24 horas cuando la gente sepa que Pablo ha puesto el ojo en tu negocio. Entonces, esto funciona así. Entonces, no seáis tontos. Buscad a la hora de los primeros pasos de la inversión Smart Money que os dé alas. Y a partir de ahí ya, pues Business Angels, gente que esté dedicada a meter en startups, los fondos especializados, pero los fondos, excepto el nuestro en el sur de Europa, en el que yo trabajo a nivel profesional, los fondos no suelen invertir en presemilla, en fases tan tempranas, necesitan ver mucho más evolución. Y dentro de los metaversos, como hay tantas dudas y hay tanta inseguridad, ahora mismo no es un buen momento para ir a un fondo especializado. Hay que ir a Business Angels, hay que ir a gente más pequeña, con tickets más pequeños, que ojo, pueden sumar el dinero que necesitas. Pero los fondos vas a tener que esperar a tener un negocio mucho más sólido dentro de un año y medio, 2 años, ¿vale? Pero los fondos especializados ahora mismo no os tocaría. Y luego pongo otros porque en España, y estoy convencido que en otros países de Latinoamérica también hay algunas herramientas, como en el caso de España hay una organización pública que se llama ENISA, que generalmente te dobla el dinero que te han invertido. Si, por ejemplo, te han invertido 100.000 euros y tu empresa es española y tu startup es española y te han invertido 100.000 euros, ellos te pueden poner otros 100.000 euros. Y es un préstamo flexible que se llama, que es que te dan un dinero, esos 100.000 euros te los doblan, ellos te dan otros 100.000,
Y lo puedes devolver a partir del año 5 o el año 6, ¿vale? Si la empresa ha fracasado para entonces, no tienes que devolverlo y ellos han perdido todo su dinero, y cuando lo devuelves, los intereses son ridículos, es decir, lo vas devolviendo en cachitos y quizás estás 8 años más devolviéndolo. Y como el negocio te va bien, lo devuelves, si el negocio te va mal, no lo devuelves porque te ha ido mal. Entonces, ese tipo de herramientas, también os las puedo explicar en el vídeo que lo hagamos específico de cómo captar dinero, pues también nos puede servir. En fin, tal, yo por mi parte, no sé si no hay más preguntas. Genial, no. Aquí quería comentar una de Chamaco Jones. Pregunta así que en resumen el objetivo es vender una idea después de ejecutarla y demostrar que es viable. El objetivo es vender una idea después de ejecutarla y demostrar que es viable. Sí, cuando vas a levantar capital, no puedes levantar capital con una idea de negocio. Tienes que levantar capital con la validación del modelo de negocio. ¿Me explico? Es decir, yo no puedo decir voy a montar una empresa de turismo espacial. Es mucho más fácil montar una estructura o una experiencia en otro metaverso o lo que sea para ir a los inversores y decir, oye, ya he probado mi modelo de negocio, he tenido estos clientes, me han pagado tanto, si tú me das 100.000 euros o lo que sea, yo esto lo voy a multiplicar exponencialmente y voy a crear pues 100 experiencias más que me hagan ganar esto y luego levantaré otro $500.000 de euros para crear 10.000 experiencias más y luego al final ser la empresa o la startup más potente de turismo espacial dentro de Star Atlas o dentro de otro metaverso. Entonces, sí, el resumen es que el objetivo, más que vender la idea, es vender el MVP o vender el producto mínimo viable que has validado con el mercado y que el mercado te ha dicho que quiere, ¿vale? Porque volvemos a lo que he dicho y con esto concluyo, las ideas de negocio no valen nada por sí mismas, es la capacidad de ejecución que tengamos detrás de ellas, ¿vale? Totalmente. Una pregunta que tiro yo así que creo que a muchos le puede llegar a servir. Hablamos en un principio, lo primero era tener la idea, ¿no? Creo que eso quizás es un punto donde tú que tienes mucha experiencia en esto, sabrás. ¿Hay alguna forma o qué consejo darías tú, cortito, tampoco te extiendas mucho si no quieres, como para traer una idea que pueda servir o que la gente se pueda sentir cómoda con ella, ejecutándola o lo que sea? Porque entiendo que mucha gente quizá en este primer punto es donde ¡pum!, se corta o se para. ¿Qué tip podrías tirar ahí? Pues bueno, aquí hay varios, pero yo creo el tip principal es buscar un pain, un dolor, algo que tú hayas detectado por tu experiencia. Muchos emprendedores, o la gente cuando piensa en emprendedores piensa en chavales de 20 años que tienen muchas ganas de comerse el mundo. Y sí, hay emprendedores de 20 años, pero yo la edad media de los emprendedores que invierto son 40 años. No digo que no haya invertido, he invertido en varios de 20, 23, 25 años, pero la realidad es que a mí me gustan los que tienen 38, 40, 50 años y tienen 15 años de experiencia o 20 años de experiencia en un sector que puede ser un sector tradicional. Imagínate que un directivo de un hotel que nos está escuchando en esta charla, que sabe perfectamente cuál es el problema de los hoteles que no tienen visibilidad no sé dónde, que ven en el metaverso la opción de que haya visibilidad. Él tiene más experiencia que yo en hotelería, entonces a nivel de ideación puede tener en esa fase de encontrar una idea, tiene que mirar en su experiencia, tiene que mirar en los pains, en los problemas, en los dolores que tienen realmente los sectores. Entonces yo os diría que para la fase de ideación una de las primeras cosas que podemos hacer es, en base a nuestra experiencia, que en qué cosas nosotros creemos que podemos encontrar una oportunidad, ¿vale? Entonces, porque los proyectos pueden ser de dos tipos, pueden ser que se llaman vitaminados, que son proyectos que no están resolviendo un problema porque no existe un problema, pero simplemente la Web3 ahora te permite un nuevo negocio que no es un problema, pero es algo que la gente va a querer usar. Y luego están los negocios que suelen ser el 80 o 90% que resuelven un problema o que mejoran un problema. E insisto, con la Web3 eso también aparece de una forma muy, muy considerable. Entonces creo que para la fase de ideación es muy importante mirar eso. No es necesario montar un negocio sobre algo que sepas. Yo cuando monté la empresa de drones más grande de España y la segunda de Europa no tenía ni puta idea de drones, y eso lo digo siempre abiertamente, pero aprendí muy rápido. Cuando estás motivado aprendes a toda leche. Entonces creo que es muy, muy, muy importante, desde mi punto de vista, y es algo que os animo a todos a hacer en esa fase de ideación, buscar cosas que os apasionen, porque si no abandonaréis muy muy rápido. Si Birras no tiene experiencia en el mundo de las gasolineras, estoy absolutamente convencido que va a aprender, si no está aprendiendo ya, a toda hostia cómo funciona las gasolineras a nivel real, a nivel tradicional. Entonces él va a encontrar los problemas que se van a encontrar esas gasolineras si quieren tener presencia de marca dentro del metaverso, y va a identificar por otro lado dentro del metaverso Star Atlas lo que los guilds necesitan o la gente necesita para sus naves, y en ese mix le van a ocurrir más ideas aparte de la que ya se le ha ocurrido para mejorar.
Entonces el tip, por no enrollarme más, el tip principal es que busquéis en esa fase de ideación ideas de negocio que resuelvan problemas. Ese sería mi primer consejo. Y mi segundo consejo, no es necesario, pero idealmente si es en base a vuestra experiencia o a los sectores a los cuales os dedicáis y tal, pues va a ser mucho más fácil para vosotros el desarrollo de esto, ¿no? Total, y ahí comenta Birras también una preguntita, pero ¿en qué fase de la creación del proyecto, en Star Atlas la gasolinera, por ejemplo, sería ya la fase de los inversores? Ahora mismo estoy hablando con Gilles para presentar el negocio, etcétera. Bueno, yo creo que aquí es una pregunta muy interesante y al final otro mensaje que quería trasladar, aunque lo puedo extender en alguna sesión que sea más específica de inversión, realmente no hay que levantar dinero por levantarlo. Es decir, tenemos que levantar dinero cuando hace falta levantar dinero, no antes. Ahora es una fase temprana, Birras, para en el metaverso de Star Atlas que tú vayas a buscar dinero, desde mi punto de vista, y además conozco bien tu proyecto. Creo que ahora es ideal estas conversaciones que los tengas con las conversaciones que tengas con los guilds, las puedas convertir también en acuerdos acuerdos de colaboración firmados, ¿vale? Una cosa que viene muy bien a la hora de levantar capital es tener cartas de compromiso, es decir, que potenciales clientes nos están diciendo, oye, como todavía no tienes producto, no te lo compro, pero en el momento que lo tengas, tengo acordado contigo un trato favorable de esto, esto y esto, y te voy a pagar en esto, esto, esto. Son documentos que en principio es papel mojado, porque realmente si luego al final el cliente no quiere cumplirlo, pues no le vas a poner una pistola en la cabeza y no es un contrato que vaya a firmar con esa vinculación, pero sí que es una carta de interés. Entonces, yo creo que Birras ahora mismo estás en esa fase de generar esas cartas de interés, que aunque te parezca una tontería tenerlas por escrito y firmado es fantástico, eso te va a ayudar mucho para el crecimiento. Creo que también es muy muy importante, insisto, que intentes validar en algún otro metaverso algo, si puedes, aunque tengas que invertir un poco de capital, creo que es importante hacerlo, porque con esa validación ya podrás empezar a encontrar tus primeros inversores. Y luego en la Triple F, en ese entorno cercano, tendrás que levantar esos primeros 3.000, 5.000, 10.000 dólares que te permitan tener ya tu presencia de marca mucho más potente, etcétera. ¿Para qué? Porque cuando luego vayas a levantar esos 100, 150.000 dólares que necesites y el metaverso ya te lo permita, pues bueno, ya tengas de una forma mucho más fácil el levantar ese capital. Entonces, en resumen, tú no estás en esa fase de ahora mismo de levantar 150.000 dólares porque el metaverso Star Atlas no está preparado y porque todavía no tienes un prototipo. Yo crearía un prototipo más allá del canal de Discord y más allá de todo lo que estás haciendo de una forma fantástica. Yo sinceramente crearía algún tipo de prototipo en otro metaverso. Pensaría al menos en cómo intentar hacerlo. Vale, estoy en el chat, lo estoy leyendo. Entiendo que esa fase es casi el comienzo del juego, al final más que un año. Vale, nada, eso ha quedado cristalino, gracias. Bueno, pues alguna última pregunta, algo que queráis preguntar, si queréis dejamos un minutito. Dale. Y yo decir nada, agradecerte, Hades, por toda la info que has soltado en tan poquito tiempo. Ha sido 1 hora y media casi, pero la info ha sido como de un día entero. Agradecer también a la gente que ha estado por allí, comentar también que en la descripción, como he dicho antes, el primer link es a tu canal, que subes un montón de vídeos de Star Atlas con muchísima información. Y agradecerte a ti por tu tiempo y bueno, por la experiencia. Pues nada, yo como te he dicho al principio de la charla y lo reitero ahora, creo que bueno, el que tiene que estar agradecido soy yo por la oportunidad de estar aquí en Quimera contando, bueno, un poco mi experiencia y cómo montar negocios. Es una lástima desde mi punto de vista, pero no es obviamente ni culpa de Quimera, ni tuya, ni mía, ni tal, que este tipo de sesiones no tengan un poquito más de público, de impacto. Yo creo que es muy importante para todos el al menos tener conocimientos básicos de cómo funcionan los negocios, porque es algo que culturalmente y educacionalmente las escuelas en nuestra cultura hispana no se trabaja y luego llegamos muy peces, llegamos muy mal y ves a un americano luego que con 4 clases que le han dado, masterclasses que le han dado en la universidad nomás, ya lleva un nivel de motivación alto, ya sabe los 3-4 tips que necesita tal y te levanta unas cantidades de capital brutales y hace negocios y no es especialmente más listo ni es especialmente más tal. Entonces, esto, ¿no? Es cultural, creo yo, ¿no? Sí, es totalmente cultural. Entonces, bueno, simplemente lo que te decía, hiper agradecido con eso. Poco importa al final si esto lo ven 30, 60 o 300 personas finalmente. Lo importante para mí es haber puesto mi granito de arena e insisto, Cal, si es algo que gusta, estaré feliz aparte en el Bounty Bar y seguir colaborando con otros guilds. Bueno, pues seguir una sesión de formación. Ya me darás feedback a futuro, no solo el feedback actual que estamos viendo en el chat y si interesa, pues haremos más vídeos, ¿vale? Por supuesto. Pues mil gracias, Hades. Muchas gracias también a la gente del chat ahí por estar con nosotros, tirar preguntas y demás. Así que, gente, muchas gracias, Hades. Muchas gracias por tu tiempo, como he dicho, y por mostrarnos tu experiencia en este campo, amigo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.